Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del Jueves Científico con una conferencia sumamente interesante a cargo del doctor Carlos Ramírez Vallejos. Infecciones por citomegalovirus sometidos al trasplante hepático. El doctor es infectólogo del instituto y esta conferencia está siendo transmitida a varias provincias por el sistema de telesalud. Con ustedes, el doctor Carlos Ramírez. Bueno, agradezco al comité por haberme invitado a participar en realidad cuando hablamos de citomegalovirus, muchos no tomamos la importancia de vida, ¿no? Hay publicaciones, por ejemplo, en el New York Times, que hablan de infección congénita por citomegalovirus alrededor de 20.000 neonatos por año, y que de las secuelas nervioso central, ¿no? Son niños que pueden nacer con sordera neurosensorial severa, ¿no? Y más adelante desarrollar retardo mental. En realidad se estuvo tomando más importancia al virus Zika que a este virus que ya lo conocen desde la década de los 50, ¿no? Y cuando hablamos de citomegalovirus, hablamos de un virus de tipo ADN, ¿no? Este virus se caracteriza porque tiene 3 cubiertas. Muy importante es identificarlas porque la primera cubierta está llena de péptidos, que son los antígenos, que van a tener contacto con la membrana de la célula para poder hacer su ingreso, ¿no? Una segunda cubierta que es el tegumento, donde están justamente unas proteínas conocidas como fosfoproteínas, que más adelante tienen mucho valor en la parte diagnóstica. Hay una metodología diagnóstica que es la antigenemia, para detectar justamente una de las fosfoproteínas que sirve de diana para el ataque de los linfocitos. Y en el centro está lo que es la nucleocápside, que envuelve a lo que es el material genético. El ADN generalmente es un ADN lineal, ¿no? Es un ADN de doble cadena, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tiene diferentes tipos de regiones, ¿no? Identificadas como únicas, ya sea L, que significa en el término inglés largo, y hay las cortas, la US, no la vemos acá, pero que son regiones únicas que van a formar parte del material genético del citomegalovirus. Cuando lo vemos a microscopía electrónica, el citomegalovirus tiene un aspecto de huevo frito, ¿no? Pero esto más o menos es una foto en 3 dimensiones, ¿no? Donde podemos identificar las glicoproteínas que van a tener contacto con la membrana de la célula. Y este es un dibujo esquemático donde ya nos grafica todos los componentes del virus, ¿no? Está la nucleocápside con el ADN lineal de doble cadena, ¿no? Está el tegumento que contiene las fosfoproteínas, la más importante les mencioné, la PP65, y está lo que es la membrana de glicoproteínas, ¿no? Que van a servir de ancla para infectar a las células. Para cuando nosotros hablamos de citomegalovirus, tenemos que conocer cuál es la definición, ¿no? Existen muchas definiciones con respecto a si es infección o es enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Cuando, por ejemplo, definimos enfermedad de órgano o enfermedad invasiva por citomegalovirus, la definición es que ocurre una disfunción, ¿no? El órgano afectado, ya sea hígado, ya sea pulmón, ya sea cerebro, páncreas o cualquier otro órgano, ¿no? Y esto, a su vez, es demostrado mediante un estudio anátomo-patológico, inmunohistoquímica o por biología molecular, en este caso PCR. Pero cuando solamente hablamos de infección, ¿no? Significa de que solamente se llega a aislar el virus sin ninguna manifestación de enfermedad. Ahora, este virus se puede aislar por diferentes metodologías que vamos a ver más adelante. Lo que es viremia, ¿no? Que vendría a ser el aislamiento del citomegalovirus por cultivo que inicialmente se hacía, ¿no? Pero que es un poco engorroso porque generalmente el cultivo en fibroblastos puede llegar a durar hasta 21 días para poder aislar el virus. Biología molecular para poder aislar el virus en tiempo real, ¿no?
Lo que es antigenemia, que les mencioné que es una terminología que se basa en la detección justamente de una fosfoproteína, ¿no? Mediante anticuerpos monoclonales, ¿no? Llega a identificar esta fosfoproteína en el núcleo de la célula infectada. Generalmente son los leucocitos. Lo que es adenemia, que vendría a ser la identificación del ADN del virus, ¿no? Lo que es infección primaria es cuando por primera vez el individuo tiene contacto con el virus, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, en los recién nacidos puede ocurrir una transferencia pasiva de anticuerpos. Y eso puede darnos una falsa percepción de que el niño está infectado por citomegalovirus. Y esos anticuerpos inclusive pueden permanecer hasta alrededor de 12 meses. Lo mismo sucede con aquellos pacientes, por ejemplo, que reciben hemoderivados, ¿no? Que también pueden recibir por transferencia pasiva anticuerpos IgG de citomegalovirus. Lo que es infección recurrente vendría a ser una nueva infección por el mismo serotipo del virus, ¿no? Después de un lapso de 4 semanas, ¿no? De vigilancia activa de que no esté presente el virus inicial. Lo que vendría a ser la reinfección, ¿no? Que es totalmente diferente a la infección recurrente, que vendría a ser una infección nueva, pero por un serotipo diferente, ¿no? En Argentina he identificado por lo menos 4 serotipos de citomegalovirus que existen. Y reactivación vendría a ser, ¿no? la misma cepa que produjo la infección primaria, ¿no? Que nuevamente vuelve a reactivarse y producir infección. Entonces, cuando nosotros tenemos una infección por citomegalovirus, ¿no? Dependiendo del huésped, podemos tener diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, mencionamos al principio la infección congénita, que puede producir muchas secuelas dependiendo en el momento del embarazo en el cual se produjo la infección, ¿no? Si es muy temprano, va a producir una serie de secuelas neurológicas, ¿no? Si es periparto, por ejemplo, algunos recién nacidos no pueden presentar ninguna sintomatología y otros pueden presentar sintomatología parecida inclusive a un cuadro séptico. Cuando un niño grande se infecta, ¿no? Puede producir, sobre todo si es inmunocompetente, puede producir un síndrome que se parece a la mononucleosis infecciosa. Pero ¿qué pasa cuando la infección ocurre en un paciente con inmunodeficiencia, ¿no? Llámese, por ejemplo, un paciente con SIDA, ¿no? Ocurren manifestaciones viscerales, por ejemplo, a nivel de la retina, ¿no? El virus llega a través del torrente sanguíneo, transportado por los linfocitos, en este caso monocitos, que han sido infectados hasta la retina, produciendo un cuadro de retinitis, que puede llegar a ser severa, ¿no? En pacientes con VIH sobre todo. También se ha visto que puede producir cuadros de encefalopatía y cuadros neurológicos periféricos. Y en los pacientes post-trasplantados, ¿no? Si bien es cierto, también son pacientes inmunodeprimidos, pero las manifestaciones de la enfermedad suelen ser diferentes, ¿no? Suelen invadir otros órganos, como por ejemplo el pulmón, como por ejemplo el tracto gastrointestinal y el hígado, ¿no? Principalmente. Rara vez produce manifestaciones a nivel de la retina. Entonces, cuando un niño se somete a trasplante, ¿no? Existen diferentes etapas en las cuales se genera riesgo de infección, ¿no? En la primera etapa, que son los primeros 30 días, generalmente las infecciones se deben a complicaciones de la cirugía, porque es una cirugía muy prolongada, que puede durar 10 a 12 horas, ¿no? Y pueden producirse complicaciones infecciosas nosocomiales, ¿no? Pero pasado el lapso de los 30 días, ¿no? Como este paciente, para evitar el rechazo, recibe inmunosupresores, en este lapso, entre el tercer y cuarto mes, es que pueden haber reactivaciones de virus latente, ¿no? Y en este caso, el principal virus latente que se reactiva es el citomegalovirus. Las vías de ingreso del citomegalovirus, pueden ser principalmente 3, ¿no? A nivel genitourinario, a nivel del tracto digestivo superior y a nivel del tracto respiratorio. Existen 3 barreras de defensa que van a contrarrestar la infección por el citomegalovirus, ¿no? Primero es a nivel humoral, ¿no? A nivel humoral, que van a producirse los anticuerpos, inicialmente los anticuerpos de tipo IgM, ¿no? Que pueden permanecer en el torrente sanguíneo por un lapso de 2 a 8 meses, ¿no? Luego le siguen los anticuerpos de tipo IgA, que pueden permanecer
presentes hasta un lapso de 1 año. Y por último son los anticuerpos de tipo IgG, que son anticuerpos neutralizantes, que justamente van a ir a buscar el diana, en este caso que vendría a ser la glicoproteína B, ¿no? La glicoproteína B es muy importante porque va a servir de anclaje con la célula que va a ser infectada. Otra barrera de defensa muy importante que es la inmunidad celular, y la inmunidad celular va a estar representada principalmente por los linfocitos CD4 y CD8, ¿no? Estos linfocitos CD4 y CD8 van a tener sus objetivos, sus dianas, a nivel de la fosfoproteína 65 y a nivel de un péptido, que es el péptido de aparición temprana, ¿no? Tipo 1. Luego, el otro grupo de linfocitos que forma parte del sistema inmunológico son las células naturales asesinas, ¿no? que van a liberar una serie de sustancias citotóxicas que van a contrarrestar la infección por el citomegalovirus. Entonces, aquí de manera esquemática, ¿no? Podemos ver los dos tipos de respuesta, tanto innata como adaptativa, ¿no? Y las células que van a participar. Existen estudios de modelos murinos donde están viendo que también los neutrófilos tienen participación, ¿no? en la infección por citomegalovirus, ¿no? En tratar de contrarrestar la infección por citomegalovirus, ¿no? Pero básicamente todos estos son los componentes que participan en contrarrestar la infección por citomegalovirus. Aquí tenemos de manera esquemática, ¿no? Cómo más o menos el citomegalovirus empieza la infección, ¿no? Tiene sus glicoproteínas que van a anclarse a la membrana de la célula, ¿no? Y una vez que se unen a la membrana de la célula, liberan el contenido de su interior, que vendría a ser la nucleocápside, ¿no? Y esta nucleocápside va a ser presentada a las células dendríticas, ¿no? Y estas a su vez van a liberar una serie de sustancias que van a activar las células naturales asesinas, ¿no? Que van a contrarrestar la infección por citomegalovirus, ¿no? Existen las células presentadoras, el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, que va a presentar a los linfocitos CD4, ¿no? Y el complejo de histocompatibilidad tipo 2, que va a presentar a las células CD8, ¿no? A este agente infeccioso, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, en el caso de que ocurra una reactivación, ¿no? Las reactivaciones suelen ocurrir a nivel de las células endoteliales, por ejemplo, ¿no? Y ocurre el mismo mecanismo de defensa que se da cuando ocurre la primera infección, ¿no? Ahora, un paciente que es trasplantado, ¿no? Un paciente con trasplante de órgano sólido, ¿no? Principalmente un trasplante hepático, ¿no? Tiene ciertos factores de riesgo que lo hacen más susceptible a desarrollar la infección como la enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Y uno de los factores de riesgo más importantes es el estatus serológico previo al trasplante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se presenta que el donante es un donante positivo a citomegalovirus y el receptor es negativo a citomegalovirus, entonces este paciente que va a ser trasplantado tiene un alto riesgo de desarrollar la infección y también posteriormente desarrollar enfermedad por citomegalovirus. Existen diferentes tipos de trasplantes, ¿no? De órganos sólidos, pero se ha visto que los trasplantes de páncreas y los trasplantes de pulmón son los que tienen mayor riesgo de enfermedad por citomegalovirus. Una cosa muy importante para evitar justamente el rechazo es el tipo de tratamiento inmunosupresor que se da a los pacientes post-trasplantados, ¿no? Se dice, por ejemplo, que los corticoides generan cierto riesgo de reactivación por citomegalovirus, pero se ha visto que sobre todo cuando se da la metilprednisolona en pulsos, el riesgo se incrementa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los pacientes que reciben prednisona a dosis estándar, ¿no? Con pulsos de metilprednisolona se ha visto que hay mayor riesgo de reactivación de citomegalovirus. Después están las inmunoglobulinas antilinfocíticas y antitimocíticas, ¿no? Que van a actuar sobre los linfocitos T.
¿no? Y también van a generar un riesgo de reactivación del citomegalovirus. Están estos anticuerpos monoclonales, ¿no? De tipo K3, que también actúan sobre los linfocitos T, que también van a generar riesgo de reactivación por citomegalovirus. Y existen otros medicamentos inmunosupresores que no son tanto utilizados en trasplante hepático, pero que también generan riesgo y son más utilizados en otro tipo de órganos sólidos, como el diclofenacato y el amitriptilumab. Nosotros generalmente utilizamos tacrolimus para el tema de evitar el rechazo, ¿no? Pero con este medicamento se ha visto que el riesgo es mínimo realmente de enfermedad. Es más riesgo de infección que de enfermedad. Existen otros herpes virus que pueden servir de factores de riesgo porque se ha visto que tienen una actividad inmunomoduladora, ¿no? Por ejemplo, el herpes 6 y el herpes 7, ¿no? La coinfección con estos virus puede ser que resulte en reactivación o infección en estos pacientes post-trasplantados. Entonces, cuando hablamos de pacientes post-trasplantados hepáticos que tienen infección por citomegalovirus, principalmente estos pacientes pueden desarrollar enfermedad a dos niveles, a nivel pulmonar y a nivel gastrointestinal. Entonces, ¿cómo identificar el compromiso pulmonar? ¿No? Generalmente, la neumonía por citomegalovirus vendría a estar representada por pacientes que tienen síntomas respiratorios, llámese tos, dificultad respiratoria, ¿no? Estentorios pulmonares, y la evidencia en líquido de lavado bronquial alveolar del citomegalovirus. Ahora, recordemos que hay algunos fluidos, como justamente la orina, las secreciones respiratorias, que puede estar presente el citomegalovirus sin necesidad que eso traduzca una enfermedad. Entonces, muy importante cuando existan dudas, lo ideal es hacer una biopsia de pulmón, ¿no? Lo ideal es hacer una biopsia de pulmón para llegar al diagnóstico definitivo de citomegalovirus, pero muchas veces eso es difícil por el tema de que es un procedimiento invasivo, que puede generar muchas complicaciones. Ahora, se ha visto que las neumonías por citomegalovirus pueden estar acompañadas de otras infecciones oportunistas, ¿no? En este caso, infecciones fúngicas, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, pacientes que han tenido coinfección con aspergillus. Hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de una niña que ha sido trasplantada acá en el hospital, ¿no? Una paciente de trasplante de médula ósea, que hizo una neumonía por citomegalovirus, ¿no? Que no respondía al tratamiento convencional y que se detectó que tenía coinfección con aspergillus. Entonces, muy importante es si es un paciente que no responde adecuadamente al tratamiento, muy importante sopesar la posibilidad de que exista una coinfección. Eso más o menos es el patrón que se puede ver en los pacientes que hacen neumonía por citomegalovirus, ¿no? Es un patrón en vidrio demostrado, pero también puede haber otro tipo de patrones, por ejemplo, se habla de micronódulos, ¿no? Y se habla inclusive de pacientes que pueden tener infusión pleural, ¿no? No es un patrón patognomónico, pero es lo más frecuente que se ve en los pacientes con neumonía por citomegalovirus. A nivel gastrointestinal, ¿no? En realidad puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo, ¿no? Principalmente se ve enteritis y enterocolitis, ¿no? Pero puede en realidad afectar cualquier segmento del tubo digestivo, ¿no? Entonces, para yo llegar al diagnóstico de citomegalovirus, ¿no? Tengo que demostrar la presencia del virus, ya sea por cultivo, por un estudio histopatológico o inmunohistoquímica. Recordemos que los pacientes que hacen compromiso del tracto gastrointestinal generalmente no desarrollan viremia, ¿no? Igual que los pacientes que hacen retinopatía por citomegalovirus, generalmente estos pacientes no desarrollan viremia y es mucho más difícil llegar al diagnóstico. Entonces hay que ser un poco invasivos y llegar a tomar una muestra de mucosa intestinal para poder identificar la presencia del citomegalovirus. Entonces, por ejemplo, vemos acá por inmunohistoquímica la presencia de citomegalovirus, de los antígenos del citomegalovirus, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, una tomografía donde vemos engrosamiento de las heces intestinales y acá podemos ver una endoscopía, ¿no? Donde vemos lesiones hemorrágicas por el citomegalovirus. Ahora, con respecto al diagnóstico, en realidad existen muchas metodologías diagnósticas, ¿no? Lo que es serología inicialmente se hacía por fijación de complemento,
¿no? Pero actualmente se utiliza inmunoensayo, electroquimioluminiscencia, ¿no? Y básicamente este tipo de metodología nos ayuda cuando el paciente está en la evaluación pretrasplante, ¿no? Cuando se va a evaluar al paciente pretrasplante, ¿no? Es muy importante pedirle serología para ver cuál es su serostatus, ¿no? Entonces, tanto para el donante como para el receptor es importante saber si tienen positivos la serología para citomegalovirus, y de acuerdo a eso establecer el riesgo de enfermedad o de infección. Existen metodologías para lo que es el cultivo. Les mencioné que inicialmente el cultivo se hacía en fibroblastos, ¿no? Es una de las pocas células en las cuales se puede cultivar el citomegalovirus, pero actualmente existe otra metodología que utiliza anticuerpos monoclonales, que es el Chervial, donde el resultado del cultivo puede dar positivo en el lapso de 18 a 48 horas, muy diferente a la metodología inicial que más o menos demoraba entre 8 y 21 días. Lo que es la antigenemia PP65 también utiliza anticuerpos monoclonales, ¿no? Se utiliza sobre la base de una monocapa de leucocitos. Utilizan generalmente algo de 100.000 leucocitos, ¿no? Y basta que se identifique una célula infectada para que sea positiva la prueba, ¿no? Ahora, en cuestión de definir si una célula es significativa, ¿no? Lo que se recomienda en los pacientes post-trasplantados es que, por lo menos para decir de que tiene una infección activa, ¿no? Tiene que haber más de 10 células infectadas, ¿no? Más de 10 células infectadas, porque si tuviera menos de 10 células infectadas, eso podría ser la traducción de una infección latente, ¿no? No necesariamente significa una infección activa. Y la otra metodología que estamos utilizando acá en el hospital, por ejemplo, es la metodología de biología molecular, ¿no? Que es el PCR en tiempo real, ¿no? Pero que lamentablemente existen diferentes casas comerciales que lo venden y no hay una metodología estándar, ¿no? Cada casa comercial tiene sus rangos referenciales, y por eso es que en el año 2010 la Organización Mundial de la Salud estableció un control de calidad a estas metodologías, ¿no? El control de calidad consiste en un punto de corte que vendría a ser 5 millones de partículas de ADN del citomegalovirus, ¿no? Para poder compararlo con la metodología de cada laboratorio. Es muy importante utilizar el estándar de la OMS para poder decirle que efectivamente la prueba que estamos haciendo es óptima, ¿no? La otra metodología es la inmunohistoquímica, que mucho nos ayuda en definir, por ejemplo, cuando hay compromiso visceral, ¿no? Muchas veces el PCR es negativo, ¿no? Y por lo tanto hay que utilizar otra metodología, ¿no? Esto ya requiere ya de ser un poco más invasivos, de hacer biopsias, por ejemplo, ¿no? Y poder teñir con los tacos de las biopsias para poder llegar a aislar el antígeno del citomegalovirus. Y por último, la biopsia, ¿no? Que va a identificar las células citomegálicas, ¿no? Que contienen las inclusiones clásicas que todos conocemos, ¿no? Que son las inclusiones intranucleares, ¿no? De más o menos 10 micras. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, en lo que respecta a lo que es trasplante de órganos sólidos, no tenemos mucho arsenal terapéutico, como por ejemplo en lo que sería el trasplante de médula ósea, ¿no? Que están apareciendo nuevos antivirales, ¿no? Para aquellos que hacen resistencia a la terapia de elección, ¿no? Entonces, acá en el Perú principalmente manejamos estos dos primeros medicamentos. Hemos con mucha dificultad importado este medicamento y también este de acá, ¿no? Pero lo que más se utiliza es el ganciclovir. Ahora, recordemos que el ganciclovir tiene dos presentaciones, una presentación oral y una presentación parenteral, ¿no? Entonces, el problema con la presentación oral es que la biodisponibilidad es muy baja, y por eso es que se creó esta segunda droga, que es una prodroga en realidad del ganciclovir, que tiene una biodisponibilidad mucho mayor, ¿no? Que el ganciclovir oral, ¿no? Se compara al ganciclovir parenteral, ¿no? Pero como en medicina hay muy pocos estudios en pediatría, ¿no? La gran mayoría de estudios
donde se utiliza el valganciclovir, ¿no? Se empezó, por ejemplo, en los pacientes que tenían retinitis por citomegalovirus, en los pacientes con VIH, pacientes adultos, entonces se comenzó a utilizar para tratamiento el valganciclovir, dando buenos resultados. Entonces, cuando más o menos nos preguntamos cómo es que funcionan estos medicamentos, ¿no? Podemos nosotros tener una idea que tanto el ganciclovir como el cidofovir necesitan de ser fosforilados, ¿no? Para que sean activos, para que sean drogas activas. Estos dos medicamentos tienen una diana única, ¿no? Y de ahí que cuando hay resistencia al ganciclovir, ocurre una resistencia cruzada al cidofovir, entonces no se puede usar el cidofovir. Mientras que el foscarnet tiene una diana diferente, que es una unión de pirofosfato, ¿no? Que es muy diferente al ganciclovir, y por eso es que cuando tenemos pacientes que hacen resistencia al ganciclovir, la única opción que nos queda es el foscarnet. Entonces, existen estrategias para prevenir la infección y para prevenir la enfermedad por citomegalovirus. Y esta estrategia mucho va a depender del tipo de riesgo del paciente trasplantado, ¿no? Si el paciente con trasplante hepático es de alto riesgo, ¿no? Yo voy a utilizar principalmente la estrategia de la profilaxis. Si el paciente tiene un riesgo intermedio o tiene bajo riesgo, ¿no? Utilizaré lo que es la terapia anticipada. Entonces, los pacientes de alto riesgo, es decir, aquellos pacientes que tienen donantes positivos y los receptores son negativos, ¿no? Tienen que usar la primera estrategia, ¿no? Todos aquellos que reciben inmunosupresores, ¿no? Para evitar el rechazo, ¿no? También son pacientes de alto riesgo. Aquellos que hacen rechazo agudo o aquellos que reciben esta droga, que es el micofenalato, a 2 gramos por día, o aquellos que reciben pulso de corticoides, o aquellos que sobre todo son trasplantes de pulmón y intestino, estos pacientes, independientemente del estatus serológico, tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad o infección por citomegalovirus. Entonces, para eso existen estas estrategias de prevención, ¿no? Existe lo que es la profilaxis universal, donde yo tengo a un paciente que tiene riesgo de infección por citomegalovirus, ¿no? Y le doy un tratamiento profiláctico por el lapso de 3 a 6 meses. Pero existen lo que es la profilaxis selectiva o dirigida en aquellos pacientes de muy alto riesgo, de lo que acabamos de mencionar, en los cuales yo le tengo que empezar a dar un tratamiento profiláctico por el lapso de 3 a 6 meses. Y existe esta otra estrategia que es la terapia anticipada, lo que se conoce como preventiva, ¿no? Donde solamente yo le doy a aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio, ¿no? Y aquellos que se puede identificar que son virémicos, por ejemplo. Y en pediatría hay algunos estudios, ¿no? Con respecto a los adultos, donde se hace una terapia híbrida, en la cual yo mezclo las dos primeras estrategias, ¿no? Para aquellos pacientes que tienen riesgo de infección por citomegalovirus. Entonces, esto es una revisión sistemática, pero básicamente es en adultos, donde la terapia anticipada puede reducir el riesgo de enfermedad hasta un 60%, el riesgo de mortalidad en un 40%, y el riesgo de infecciones por otros agentes infecciosos, en el caso de las bacterias, hasta un 35%, en el caso de parásitos hasta un 70%, y en el caso de infecciones por otros virus, en un 70%. Recordemos que el citomegalovirus puede producir 2 tipos de efectos: los efectos directos, de los que hablamos, que son el compromiso visceral, y los efectos indirectos, que vendrían a ser los efectos inmunomoduladores que producen. Vendría a producir una especie de inmunodeficiencia transitoria, ¿no? Entonces, esta inmunodeficiencia transitoria hace que este paciente tenga riesgo de infecciones por otros agentes infecciosos. Entonces, cuando hablamos de lo que es la profilaxis, ¿no? Lo que es profilaxis para evitar la enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Luego de ocurrido el trasplante hepático o cualquier otro órgano sólido, ¿no? Yo debo empezar la profilaxis con este medicamento que es el ganciclovir, por vía endovenosa, ¿no? Ahora, la recomendación, ustedes saben que el ganciclovir tiene dos formas de
de administración. La primera forma es la inducción, que puede durar entre 1 a 3 semanas, y la segunda forma de administración es la de mantenimiento, ¿no? Entonces, brindamos, en el caso de post-trasplantados, damos 1 a 2 semanas de inducción y luego continuamos con lo que es el mantenimiento, que es cada 24 horas, que en realidad vendría a ser la mitad de la dosis. Esto de 3 a 6 meses, ¿no? Ahora, se ha visto que después de que uno culmina la profilaxis en los primeros 6 meses, luego de los 6 meses, el paciente puede desarrollar enfermedad, ¿no? Y de ahí que va a depender mucho de cada paciente, ¿no? Para valorar continuar la profilaxis por vía oral con valganciclovir. Ahora, si bien es cierto, el ganciclovir es de administración parenteral, ¿no? En estudios en adultos se ha visto que se puede escalar, ¿no? Luego de la inducción y a mantenimiento se puede escalar y dar valganciclovir por vía oral, ¿no? El problema es con los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque no se ha encontrado en realidad una dosis ideal, ya que para todos los medicamentos, sobre todo los antimicrobianos, se ha visto que la farmacocinética va a depender mucho de la edad del paciente, de la superficie corporal, ¿no? Entonces, se ha visto, por ejemplo, se ha encontrado una fórmula estándar, ¿no? Donde incluye la superficie corporal y la depuración de creatinina para encontrar la dosis de valganciclovir en niños, ¿no? Pero existen otros estudios, ¿no? Que hacen comparación de diferentes grupos etarios, aquellos, por ejemplo, que son menores de 3 años, donde han visto que con esta fórmula, con esta ecuación, ¿no? En niños menores de 3 años se alcanzan niveles supraterapéuticos, ¿no? Y en niños mayores se alcanzan niveles infraterapéuticos. Por eso es que se ha propuesto otras formas de dosificar el valganciclovir. Ahora, recordemos que el valganciclovir existe en 2 presentaciones, en tabletas y en suspensión, ¿no? Esto es en base a suspensión. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, hay estudios donde hablan de 17 miligramos kilodosis, ¿no? De valganciclovir. Ahora, ¿la profilaxis requiere de monitoreo? En realidad no requiere monitoreo, simplemente a todo paciente de alto riesgo se le da tratamiento de profilaxis, ¿no? Lo que es pacientes de riesgo intermedio, ¿no? Se le recomienda como estrategia de prevención el dar el tratamiento anticipado. ¿Qué significa eso? Que todo paciente que no tiene síntomas, desde los primeros días del post-trasplante, comienza a monitorizar la carga viral, ¿no? Si la carga viral es más de 1000 copias y el paciente no tiene síntomas, entonces yo empiezo lo que es el tratamiento anticipado, ¿no? Le doy 1 a 2 semanas de tratamiento con ganciclovir y luego, independientemente de la carga viral, ¿no? Le paso a mantenimiento cada 24 horas por el lapso de 3 a 6 meses. Si este paciente ya está en condiciones de alta, ¿no? Si este paciente está en condiciones de alta, lo paso a valganciclovir. Ahora, algunos centros trasplantadores, a pesar de que la FDA no recomienda el uso de valganciclovir en niños, sobre todo en niños post-trasplantados hepáticos, ¿no? Suelen utilizarlo, ¿no? Y han visto un beneficio, ¿no? A pesar de que no llegan a alcanzar los niveles terapéuticos, ¿no? Que son entre 40 y 50 microgramos, a pesar de eso se ha visto de que los pacientes tienen una respuesta virológica y clínica, ¿no? a la terapia. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, estamos determinando de que pacientes que tienen menos de 1000 copias, ¿no? Se debe hacer una evaluación continua, constante, para ver si estos pacientes superan la barrera de las 1000 copias para empezar la terapia anticipada, ¿no? Los controles de carga viral generalmente se recomiendan hacerlos en plasma, ¿no? Porque recordemos que la metodología por PCR en realidad se puede aplicar a cualquier fluido, pero cuando se trata de viremia, ¿no? Entre la sangre total y el plasma, se recomienda hacer el monitoreo en plasma. ¿Por qué?
porque se ha visto que en sangre total, al concentrar también células, elementos formes, nos puede dar una falsa percepción de que este paciente tiene una viremia significativa, ¿no? Y lo que estamos simplemente dosando es el ADN que se encuentra presente en el interior de los monocitos o los linfocitos. Y eso puede ser parte de una infección latente, no necesariamente una infección activa, ¿no? Entonces, recordemos que el citomegalovirus tiene un fitness de replicación de más o menos 7 días, ¿no? Y por eso es que se recomienda que cada 7 días se haga el control de la viremia, ¿no? El monitoreo de la viremia. Y en algunos casos, ¿no? En algunos casos, en algunos estudios ya están recomendando lo que es la terapia híbrida. ¿Por qué la terapia híbrida, no? Porque se ha visto que la exposición a estos agentes antivirales, ¿no? Acarrea ciertos efectos, ¿no? O sea, lamentablemente el ganciclovir tiene efectos adversos, ¿no? Sobre todo a nivel de la médula ósea. Entonces, estos efectos adversos pueden verse a partir de la segunda semana, ¿no? Puede producir leucopenia, sobre todo neutropenia, y puede producir luego, posteriormente, plaquetopenia, y finalmente, anemia. Entonces, se ha visto que estos pacientes que son sometidos a profilaxis prolongadas, sobre todo más de 3 meses, ¿no? Son pacientes que presentan complicaciones, efectos adversos por el medicamento. Entonces, por eso es que ha surgido este tipo de terapia, que es la terapia híbrida, en la cual combina las 2 estrategias, ¿no? Que consiste en darle las primeras 2 semanas el ganciclovir en dosis de inducción y luego solamente hacerle controles de carga viral semanal, ¿no? Durante los primeros 3 a 6 meses, ¿no? Así se ha visto que se reducen los efectos adversos y se reduce el riesgo de resistencia, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo un paciente que me desarrolla enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Es un paciente que tiene manifestaciones de enfermedad y además yo tengo la evidencia que en plasma tiene una carga viral alta, porque recordemos que las cargas virales altas se asocian a enfermedad, ¿no? Para algunos el punto de corte es, por ejemplo, para asociarlo a enfermedad que es de 5.000 y para otros es más de 10.000 copias. Los pacientes que tienen alta carga viral tienen un riesgo de desarrollar enfermedad más que los que tienen menos carga viral. Entonces, cuando ya determinamos que este paciente tiene que recibir tratamiento, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el tratamiento no puede durar menos de 2 semanas, ¿no? Y por lo menos este paciente tiene que tener 2 controles de carga viral negativos para yo poder suspender el medicamento. Ahora, el esquema para tratamiento de enfermedad por citomegalovirus, el que se ha aceptado a nivel mundial, es el que contempla el uso de ganciclovir durante 3 semanas, ¿no? De inducción, y luego pasa a fase de mantenimiento con valganciclovir por vía oral por un lapso de 4 semanas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es un paciente de alto riesgo que me hace enfermedad por citomegalovirus, ¿no? Entonces, tengo que pensar en, ¿este paciente necesita profilaxis secundaria? Si este paciente es un paciente de alto riesgo de recaída, por ejemplo, entonces yo plantearé la posibilidad de darle profilaxis secundaria por 1 a 3 meses más, ¿no? Ahora, como en medicina no todo es absoluto, ¿no? La duración de la terapia siempre va a ser dependiente de cada paciente, ¿no? Inclusive se habla de que la terapia puede durar hasta 3 a 6 meses. El tratamiento de mantenimiento, como les mencioné, puede continuar con valganciclovir si el paciente tiene buena tolerancia oral, ¿no? Pues si es un paciente que está vomitando, que tiene diarrea, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Entonces, no puedo iniciar valganciclovir porque probablemente este paciente vaya a tratamiento, ¿no? Si existe, por ejemplo, evidencia de efectos adversos, ¿no? Antes de suspender el tratamiento, echaré mano a otros agentes que me puedan ayudar a controlar los efectos adversos, ¿no? Como por ejemplo los factores estimulantes de colonia, ¿no? Granulocíticas, para el tema de la neutropenia severa. Ahora, hay un problema que no es muy frecuente en los niños, ¿no? Pero sin embargo se presenta, ¿no? Que es el tema de la resistencia al ganciclovir, ¿no?
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le doy ganciclovir a un paciente y en vez de mejorar el cuadro clínico empeora, ¿no? Si yo descarto que no hay una coinfección con otro agente infeccioso, entonces si yo doy tratamiento por el lapso de una semana y no hay una respuesta clínica, entonces yo sospecharé la posibilidad de que este paciente esté desarrollando resistencia al ganciclovir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy dando 14 días de tratamiento antiviral y el paciente, sin embargo, sigue con cargas virales detectables y altas, ¿no? Entonces, en ese caso, yo ya tengo que sopesar de la posibilidad de resistencia, ¿no? Y dependiendo del tipo de resistencia, ¿no? Si es resistencia por una mutación en el gen 97 o en el gen 54, entonces estaré pensando en darle, por ejemplo, Foscarnet, ¿no? Foscarnet a esta dosis, ¿no? Igual que el ganciclovir, el Foscarnet también tiene un periodo de inducción que generalmente dura entre 2 a 3 semanas y luego un periodo de mantenimiento donde la dosis se baja, pero ya es más seguida cada 8 horas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la carga viral y el paciente mejore clínicamente, ¿no? Muy bien, creo que eso era todo lo que quería contarles. No sé si hay alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda. Doctor, Sí. una consulta. Con respecto a lo que hacen las cargas virales, he visto que hay especialistas que solicitan en sangre total y otros en plasma. Pero supongamos, en el caso de sangre total, como usted mencionó, puede ser por un tema de latencia, ¿no? Si yo tengo dos resultados de un mismo paciente, le he solicitado, por ejemplo, en plasma y me sale no detectable, y en sangre total me sale un nivel de copias, por ejemplo, 2000. ¿A quién le hago caso? Al plasma. Al plasma. Al plasma y a la clínica del paciente, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente que tiene una manifestación de una posible enfermedad por citomegalovirus y tiene plasma negativo, entonces yo sopeso en de repente hacerle otro procedimiento invasivo, en este caso que podría ser una biopsia. Si es hepático, por ejemplo, que a veces no suele dar viremias frecuentemente, le hago una biopsia hepática y le hago inmunohistoquímica. Y si yo veo que tiene un patrón histológico característico de citomegalovirus, la inmunohistoquímica me da positivo y es un paciente que está haciendo colestasis, yo tengo que darle tratamiento antiviral. Pero una carga viral en sangre total, yo corro el riesgo de sobretratar pensando en que el paciente tiene infección por citomegalovirus, porque recordemos que en sangre total puedo captar los virus latentes presentes en la célula, en los monocitos, en los linfocitos, en los macrófagos. Entonces, por eso es importante, la recomendación en las guías dice, es mejor, si tú quieres descartar una infección activa por citomegalovirus, es mejor pedir plasma que sangre total por este tema, ¿no? De la latencia. Porque normalmente hay niños que pueden eliminar el citomegalovirus, por ejemplo, en la orina durante el lapso de un año y no hacer la enfermedad, ¿no? En la saliva. ¿En qué caso podría solicitar lo que es sangre total, carga viral de sangre total? ¿En un pre, por ejemplo, en un pre-trasplante? Sangre total, en realidad, si tú quieres deslindar entre lo que es infección activa y latencia, no es recomendable pedirlo, por el tema de que tú puedes detectar virus dentro de la célula, el antígeno viral dentro de las células. Por eso, si tú quieres saber si es una infección activa, lo mejor es pedirle plasma. Ahora, porque usted dijo que serología le solicitan, por ejemplo, en los estudios de pre-trasplante. Claro, la serología solamente es útil en el pre-trasplante, ¿no? Porque luego del post-trasplante, las inmunoglobulinas comienzan a disminuir por el tema de la inmunosupresión, por los agentes inmunosupresores. Menos linfocitos que produzcan inmunoglobulinas y por lo tanto no me va a ayudar la serología para nada. La serología se la solicito al... En la evaluación pre-trasplante, antes del trasplante. Al receptor. Al receptor y al donante. Y al donante. A los dos. Ya, en el caso, por ejemplo, en el caso del donante, porque como usted mencionó ese cuadro, ¿no? Del cero positivo y cero negativo, le podría solicitar en este caso una carga viral, ya sea receptor y donante, para ver el tema de cero positividad. Ya. O sea, la latencia no. se puede tener, o sea, no una infección activa, sino más que nada para lo que es el rechazo, por ejemplo, se podría dar. Sí, mira, sería ideal pedirle a un donante carga viral antes de que sirva de donador, ¿no? ¿Por qué?
Porque se ha visto, por ejemplo, en aquellos pacientes que se les transfunde sangre, ¿no? Que pueden tener viremias y no tener síntomas. Se ha visto en donantes de sangre también, que pueden tener viremias importantes y no tener síntomas, ¿no? Y ser un paciente sano, simplemente que hizo una viremia transitoria nada más, ¿no? Lo ideal es que un donante le done un órgano cuando no tenga una infección activa. La única forma de estar completamente seguro es haciéndole en la última semana antes del trasplante una carga viral plasma al donante. Es la única forma de estar seguros de que no tiene una infección en este momento que le puede transmitir a través del órgano que se le va a donar. Pero lamentablemente no se ha llegado a ese nivel, ¿no? Lo que se hace solamente es la cirugía. Y de acuerdo al riesgo se da la estrategia de prevención al receptor. Pero sí, por ejemplo, en los pacientes de médula ósea que hemos tenido, yo por ejemplo he tenido pacientes donantes que han tenido cargas inmunoglobulinas muy altas, significativamente altas. Por ejemplo, le digo que el punto de corte es 100 y este paciente tenía inmunoglobulinas en 2000. Y eso me llamó la atención, dije que no tenía ninguna molestia. Entonces, para yo tener la certeza de que este paciente no esté haciendo en este momento viremia, le pedí una carga viral. Felizmente salió negativa y el paciente pudo donarle la médula ósea a su hijo, que es el papá, ¿no? Sí, entonces, pero eso es lo ideal, pero a veces no se puede por el tema económico, ¿no? Sí. Sí, en un cero estatus, ¿no? Cuando el donante es positivo, ¿existe un protocolo de manejo para el donante cuando es positivo, ¿no? Claro, si es positivo y el donante no tiene ninguna manifestación de enfermedad, se hace otra vacuna más. No hay un protocolo de tratamiento para el donante, ¿no? Salvo que nosotros detectemos que sí está desarrollando una enfermedad en ese momento, ¿no? De repente tiene un cuadro parecido a la mononucleosis infecciosa y le detecto serología positiva para citomegalovirus. Entonces, suelo yo pedirle una carga viral y ver si hay una manifestación de enfermedad por citomegalovirus. Ahora, en estos pacientes se les suele recomendar el valganciclovir, un tratamiento para eliminar, por decirlo así, entre comillas, el virus de la sangre, ¿no? Y tenga menos riesgo de contaminar la médula ósea. Pero no existe en realidad un tratamiento para el donante que está virémico, solo son recomendaciones aisladas, ¿no? Porque recordemos que solamente tratamos la enfermedad, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos niños sanos que desarrollan lo que es el síndrome viral. ¿Qué es el síndrome viral? El síndrome viral se caracteriza por un cuadro febril, ¿no? Un cuadro febril que puede durar entre 2 a 4 días, excepcionalmente 15 días, y se acompaña de manifestaciones hematológicas, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones hematológicas importantes? Son la leucopenia, principalmente neutropenia. Entonces, cuando nosotros vemos que un niño sano, la idea es que en realidad liberando la plaquetopenia, ¿no? O además de eso tiene elevación de transaminasas significativas. Entonces yo, en este caso, independientemente si es o no inmunocomprometido, le suelo dar tratamiento con anciclovir. Pero hay niños que están virémicos, hacen un cuadro febril que se autolimita y la enfermedad no progresa, dura un lapso de una semana, y como cualquier otro proceso viral, se autolimita solo y no necesita ningún tratamiento. Eso lo hemos visto en la mayoría. Pero hay casos excepcionales donde esto no se autolimita, sino progresa. Y cuando progresa ya estamos en la obligación de dar un tratamiento antiviral, independientemente del huésped, ¿no? Si es sano o es inmunocomprometido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos al doctor Ramírez por su interesante conferencia y vamos a darle un diploma en agradecimiento por su conferencia. Y vamos a saludar al Hospital La Mercedes de Chiclayo, que está en este momento conectado con nosotros, donde está nuestro jefe, el doctor Padilla, haciendo unas demostraciones de las bondades del sistema de telesalud. Muchas gracias por su asistencia y el próximo jueves el tema es hipoglucemia neonatal. Gracias.